«Estás siendo paranoica», dijo, rozándome al pasar, con la voz empalagosa pero un poco cortante. Esa fue la tercera vez que mencioné a Evan, su mejor amigo gay del trabajo, que al parecer no creía en los límites. El tipo de amigo que le enviaba emojis de corazones a medianoche, que aparecía con vino cuando yo estaba fuera, que la abrazaba demasiado tiempo. Pero bueno, era gay. Eso lo hacía aceptable. No, al principio le creí. No porque fuera ingenua, sino porque quería. Lo necesitaba. Después de todo, ¿qué clase de esposo no confía en su esposa? Llevábamos 6 años casados. Vivíamos en una casa modesta a las afueras del pueblo. Una vida de cerca blanca. Al menos eso parecía desde fuera. Por dentro, se estaban formando grietas. Invisibles al principio, como fracturas finas en el cristal. Luego más anchas, más fuertes, hasta que no pude desoír los silencios. Empezó con las noches largas. Me quedo en la oficina. Nos preparábamos para una presentación. Su teléfono sonaba a las 11:42. Volví a mirar el nombre de Evan. Una vez bromeé. Seguro que tiene horarios raros para ser gay. Se rió, pero no conmigo, sino de mí. Después de eso, dejé de bromear. Luego vinieron las mentiras. Pequeñas, escurridizas. De esas que no notas hasta que se amontonan como hojas en una cuneta. Y entonces, una buena lluvia lo inunda todo. Como cuando dijo que estaba en el baby shower de una amiga en Midtown, pero se etiquetó en un bar de Brooklyn. O como juró que nunca más se ponía esa blusa roja, la que me encantaba. Pero la encontré doblada cuidadosamente en el asiento del copiloto de su coche, oliendo a colonia que no reconocí. Aún así, no dije nada. Siempre había sido racional, el que arregla, no rompe, el que escucha, el que espera. Así que esperé hasta un martes por la mañana. Salía corriendo por la puerta, con la bolsa del gimnasio colgada del hombro y el pelo aún húmedo. Lo noté cuando fui a lavar la ropa. Algo azul claro, suave, no mío, encajado entre una toalla y un par de sus leggings. Lo saqué. Una camisa de hombre, abotonada, talla grande, tela cara. La levanté como un técnico forense buscando huellas dactilares. Entonces vi la etiqueta cosida a medida en el cuello. Wallece. Se me cortó la respiración. Evan Wallece. Por supuesto, no debería haberme impactado como lo hizo. Había habido señales. Risas nocturnas por FaceTime. La forma en que su rostro se iluminó al mencionar su nombre, una luz que no había visto, se volvió hacia mí en meses. Pero una camisa en nuestro cesto, eso era real, tangible, tejido de traición. Aún así, no la confronté. No de inmediato. En cambio, doblé la camisa con cuidado y la volví a colocar en el cesto como una escena del crimen sin tocar. Esa noche, pregunté por Evan. Casual, mesurada. ¿Sale con alguien? Pregunté, con los ojos puestos en la televisión, fingiendo no lo dudó. No, sigue soltero, pero no le gustan las mujeres. ¿Recuerdas? Sonrió, bebiendo un sorbo de vino. Asentí, sin tocar mi copa. ¿Por qué? Añadió, con una voz casi demasiado despreocupada. Solo curiosidad, dije, parece cercano a ti. Se recostó, sin inmutarse. Es como un hermano. En todo caso, lo veo más como una novia. ¿No estás celoso de verdad? El tono que usó, juguetón, despectivo, con esa sutil burla, me hizo sentir como un tonto por siquiera preguntar. Así que sonreí. Lo dejé pasar. Al menos eso es lo que ella pensó. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Una silenciosa grieta sísmica bajo la superficie. Desde entonces, observé. Conté las horas. Tomé nota de las visitas al gimnasio que se alargaban demasiado. Las sonrisas que no llegaban a sus ojos al llegar a casa. El aroma a colonia nueva en su abrigo. Una vez vi un recibo de Uber en su correo electrónico de destino. El apartamento de Evan. A medianoche. Sin retorno. No dije ni una palabra. En cambio, empecé a llevar un registro, un diario digital en un disco duro oculto. Nada dramático, solo marcas de tiempo, notas, fotos, capturas de pantalla, su historial de llamadas, el perfil de Evans en LinkedIn. Incluso encontré su Instagram. Privado, por supuesto, pero la biografía decía suficiente. Director creativo, snob del café, amante de todo lo complicado. Esa última parte se me quedó grabada. Me dije a mí misma que tal vez estaba pensando demasiado. Tal vez era gay. Tal vez solo tenía malos límites y ella no se daba cuenta de cómo se veía.
Pero la camisa, esa camisa, seguía allí. La revisaba cada pocos días y cada vez permanecía doblada, luego revuelta, luego usada. Sí, usada. Un domingo la vi caminando por la cocina con ella puesta. Sin pantalones, solo esa camisa azul enorme y calcetines. Dijo que era mía, que olía a mí, pero yo sabía que no era así. Fui al armario después de que se fuera. Revisé todas las camisas que tenía. Ninguna combinaba. Esa no era mía. Nunca lo había sido. A la mañana siguiente, se la llevé en una tintorería. Pregunté si podían identificar al cliente por la etiqueta. La mujer dudó, pero cuando le di 20, hizo una mueca. Sí, es cliente habitual, dijo, mirando el nombre. Evan Wayace, un tipo simpático, muy hablador. Solo había comprado algunas cosas la semana pasada. Le di las gracias y salí. No se me aceleró el corazón. No sentí rabia. Solo una extraña y fría claridad, como si hubieran limpiado una ventana. Y por fin pude ver lo que había estado fingiendo no ver. Evan no era gay. O tal vez sí. Tal vez las etiquetas no importaban. Lo que importaba era esto. Mi esposa mentía una y otra vez con seguridad, con naturalidad. Esa noche me besó como si nada. Y yo le devolví el beso como si ya no lo supiera. Lo que pasa con la traición es que no grita, susurra. Al principio, casi no se oye. Luego, de repente, es todo lo que se oye. Esa noche, después de que me besara, me quedé en el fregadero lavando 2 copas de vino que aún olían a su lápiz labial. Estaba arriba, probablemente revisando la página, probablemente enviando mensajes. Sequé las copas despacio, con cuidado. La última vez que sentí esa calma deliberada fue en el funeral de mi padre. Solo precisión entumecida. Sin emoción, solo funcionalidad. No dormí mucho. Me daba la espalda en la cama, como siempre últimamente. Miré al techo y conté cada mentira que recordaba. Me detuve en 36, ni siquiera las grandes. Solo una erosión silenciosa y constante. Voy en camino. Está siendo tonta. Es gay. A la mañana siguiente, salí temprano para el trabajo. No fui a la oficina. En cambio, me senté en mi auto, aparqué a una cuadra del apartamento de Van, con el motor apagado, las manos envolviendo un café tibio. Esperé. A las 7:58 llegó en su pequeño sedán plateado. Sin bolsa de gimnasio esta vez, solo una sudadera con capucha y con cuidado. No me probé una coleta que de alguna manera todavía se veía perfecta. Ella abrió el timbre y él la dejó entrar en segundos. No sin vacilación, sin disimulo. No la seguí. No hacía falta. Ver su coche delante me lo dijo todo. Pero me quedé allí horas. La vi salir a las 10:41, arreglándose el pelo en el retrovisor antes de marcharse. Cuando llegó a casa esa noche, dijo que estaba agotada del yoga. Asentí. Deberías descansar. Sonrió y me besó en la mejilla. Casi me estremecí. Durante la semana siguiente, vi como todo se desmoronaba como un accidente de coche a cámara lenta. La misma rutina, las mismas mentiras. Creía que se salía con la suya. Creía que seguía dormido al volante, así que la dejé pensarlo. Fui al armario de nuestra habitación y saqué una caja que no había abierto desde que nos mudamos juntos. Diarios viejos, recibos y una cámara digital que había olvidado que existía. Dentro había fotos de nuestro primer viaje a Maine. Aquella en la que me dijo que no podía creer lo afortunada que era de tenerme. Me quedé mirando esa foto un buen rato. Ella riendo en la nieve, mejillas rojas, cabello enredado, ojos abiertos como platos con algo que se parecía mucho al amor. ¿Mentiría? Incluso entonces, quería creer que no. Necesitaba creer que había existido una versión real de nosotros, al menos por un tiempo. Pero el presente era más ruidoso. Empecé a hablar con un amigo de la universidad, Eli, un detective privado que me debía un favor. Le pedí que la siguiera discretamente. Sin confrontación, solo pruebas. 3 días después, me envió un archivo, protegido con contraseña, con fecha y hora, organizado. No lo abrí enseguida. En cambio, preparé la cena. Su favorita: pollo al romero, puré de boniato, judías verdes con ajo. Encendí una vela. Puse música. Entró sorprendida, halagada. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó sonriendo. Te eché de menos, dije. Se derritió como antes. O tal vez solo se le daba bien fingir. Nos reímos, comimos. Me tomó de la mano por encima de la mesa. Le sostuve la suya un buen rato. Entonces dije, ¿sabes en qué estaba pensando hoy?
Inclinó la cabeza. ¿Qué? ¿Esa camisa? La azul. La que usaste la semana pasada. Hubo un destello, breve pero inconfundible. Su mano se crispó en la mía. ¿Qué hay de ella? La busqué en mi armario, dije en voz baja. No pude encontrar otra igual. Parpadeó. Es vieja, probablemente de la universidad. Simplemente lo has olvidado. Asentí lentamente. Sí, puede ser. No volvimos a hablar de ello esa noche. Pero cuando se durmió, abrí el archivo. Foto tras foto. Su coche fuera de su apartamento. Ella saliendo, con el pelo despeinado, el maquillaje corrido. Una imagen los mostraba juntos en un café, tocándose los brazos, con las cabezas juntas. Otra, su llave en la puerta de su casa. Los pies de foto no eran dramáticos. No necesitaban serlo. Llegó a las 7:52 de la mañana. Salió a las 10:46 de la mañana. La misma rutina que el día anterior. Incluso había una foto de Evan en un bar con una mujer, con la mano en su cintura, riendo. Demasiado para ser gay. Me quedé mirando esa imagen durante un largo rato. No porque estuviera impactado, sino porque una parte de mí todavía quería creerle. Todavía quería creer que esto era un malentendido, que estaba equivocado, que el amor todavía era posible aquí, pero no lo era. Ya no. A la mañana siguiente, preparé café, le di una taza con una sonrisa. Me dio las gracias como si nada hubiera cambiado. No sabía que su mundo estaba a punto de cambiar. No grité, no la acusé. En cambio, imprimí una foto del archivo y la deslicé debajo de su agenda antes de irme a trabajar. Sin notas, sin confrontación, solo la verdad. Tranquilo, agudo. Sabía que la encontraría para el almuerzo. Y sabía que el silencio después me diría todo lo que necesitaba saber. Esperé todo el día un mensaje, una llamada. Nada. No llegó nada. Ni siquiera el típico ¿qué cenamos? Guardó silencio. Y ese silencio, tras meses de engaño y falso consuelo, sonó más fuerte que cualquier grito. Cuando llegué a casa, estaba en la cocina, todavía con su uniforme de trabajo. Su agenda estaba cerrada sobre la encimera como si nadie la hubiera tocado. Pero yo sabía que no era así. Había visto la foto. Simplemente no sabía por dónde empezar. Me siguió con la mirada mientras me quitaba el abrigo, despacio y con calma, como si no acabara de prender fuego al suelo bajo sus pies. Vi lo que dejaste, dijo finalmente. Asentí, colgando la chaqueta. Me lo imaginé. Hubo una larga pausa, un espacio lleno de cosas que no sabía cómo decir y cosas con las que no iba a ayudarla. No es lo que parece, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Es más complicado que eso. La miré y luego la miré de verdad. La mujer en la que había confiado, defendido, amado tan profundamente que no podía imaginar un futuro sin ella. Y sin embargo, aquí estábamos, parados en lados opuestos de una verdad que ya no podíamos ignorar. Entonces explícalo, dije, haz que tenga sentido. Ella dudó, Evans confundido. Estaba cuestionando algunas cosas. Estaba tratando de ayudarlo a superarlo. Nos hicimos cercanos, sí, pero no de la manera que crees. Levanté una ceja, lo suficientemente cercanos como para dejar su camisa en nuestra lavandería para pasar la noche en su casa y mentirme en la cara sobre dónde estabas. Su silencio fue respuesta suficiente. No grité, no acusé. Simplemente di un paso adelante, deslicé suavemente la foto impresa por la encimera de la cocina. No soy estúpida, dije. Contabas con que fuera demasiado amable para acabar alguna vez. Querías que siguiera siendo el bueno mientras reescribías la historia en tu cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me inmuté. Seguiste diciendo que era gay. Continué como si eso te diera un pase para borrar límites, para borrar la honestidad. Empezaron a caer lágrimas. No quise que llegara tan lejos, pero llegó tan lejos, dije. Y en el momento en que elegiste protegerlo en lugar de decirme la verdad, tomaste tu decisión. Ella me agarró instintivamente, pero retrocedí. Ese solo movimiento dijo más de lo que podía decir. Pasé junto a ella hacia nuestra habitación y saqué el sobre del cajón junto a la cama. Aquí están los papeles del divorcio, dije. No lo hago por rabia. Lo hago porque no puedo reconstruir una casa sobre vigas podridas. Entonces sollozó. Sollozos con todo el cuerpo, de esos que le hacían temblar las rodillas. Por favor, no. Podemos arreglar esto. Hemos pasado por cosas peores. No, dije con dulzura. Nunca hemos pasado por esto. Mentiste una y otra vez. Me hiciste cuestionar mis propios instintos, mi propia cordura.
Dejé el sobre en la mesa de la cocina y salí. El aire era fresco, limpio, como si también hubiera estado esperando este momento. Caminé hasta que la casa se desvaneció tras mí. Han pasado 9 meses desde entonces. No quemé las fotos de nuestra boda. No tiré los recuerdos. Los guardé en una caja, etiqueté lo que era real. Porque no todo era mentira. Eso es lo más difícil. Algo era real. Su sonrisa cuando bailábamos en la sala. Su mano en la mente en los momentos difíciles. La forma en que solía dormirse con la cabeza en mi pecho como si fuera el lugar más seguro del mundo. Pero algo cambió lenta y silenciosamente. Y no lo vi hasta que fue demasiado tarde. La gente me pregunta si la extraño. Sí, pero ahora no. Extraño la que creía tener. Extraño ser el hombre que creía que el amor era suficiente. Pero también duermo mejor. Mi casa está tranquila. Mi corazón está más tranquilo. Aprendí a escuchar esa voz dentro de mí. La que susurraba, esto no está bien. Mucho antes de que apareciera la evidencia. Ahora, cuando me miro al espejo, veo a un hombre que se mantuvo amable, que no buscó venganza, que se fue con la cabeza en alto. Y en cuanto a Evan, me enteré por un amigo que se mudó. Sin fiesta de despedida, sin fanfarria en redes sociales, simplemente desapareció como un fantasma que se dio cuenta de que se había quedado más tiempo del debido. Todavía me escribe a veces, no para suplicar, sino para preguntarme cómo estoy. Nunca respondo, no porque la odie, sino porque por fin entiendo algo que desearía haber entendido antes. No todos los que dicen amarte son capaces de proteger ese amor, y a veces alejarse no es debilidad, es lo más valiente que puedes hacer.